Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos este lunes a nuestro programa de actualidad tributaria, acá en nuestro Facebook, hoy lunes 20 de febrero, y nos acompaña la licenciada Zaira Mora, a quien le doy una cordial bienvenida. Zaira, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, saludos a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Siempre es un gusto estar con ustedes. Siempre es un gusto tenerte con nosotros y a todos los que se conectan lunes a lunes. Sí, para aprender de lo que tengamos que contarles. Les comento que pueden hacernos llegar sus comentarios acá en el Facebook, en nuestro muro. Si nos ven el día de hoy, si nos ven durante la semana, pueden hacernos llegar también sus consultas o sus comentarios. 2248-4822. 8994-0264, info@actualidadtributaria.com. Muchas gracias a José Delgado y a Damaris González que ya nos saludaron acá en el muro. Bienvenidos. Y a Gloria Barrantes también. Gracias por los constantes aportes, dice Gloria. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa lo hacemos por ustedes. El día de hoy, como ustedes pudieron ver, vamos a hablar con la licenciada Mora acerca de cambios en el régimen simplificado. Bueno, hablemos un poquito, recordemos qué era el régimen simplificado, Zaira. Claro, con gusto. El régimen simplificado es un régimen que nace en el año 95, 96 por allá, que tiene como propósito permitir que algunos contribuyentes que se nos estaban quedando fuera de inscripción y fuera de pago de impuestos pudieran tener un régimen en el cual inscribirse y tributar sin necesidad de tener tanta, digamos, tanto deber formal y tanto deber material como lo tiene un contribuyente ordinario. Así que nace este régimen simplificado en el que se estipula solo para ciertas actividades. Ya por el año 95, cuando esto nace, teníamos apenas unas 10 actividades. Hoy en día, con el nuevo decreto que tenemos y que entra en vigencia a partir del próximo 1 de marzo, ya vamos a contar con 22 diferentes actividades que son permitidas dentro de este régimen. Y básicamente lo que se espera para los contribuyentes que se inscriben en este régimen es que puedan flexibilizar sus deberes, es decir, que no tengan que cumplir con tantos requisitos y que sea tan difícil poder declarar como le podría ocurrir a otros, ¿verdad? Sino que más bien se espera que quien entra al régimen simplificado pueda hacer su propia contabilidad, pueda llevar sus propios libros de registros, pueda hacer sus propias declaraciones y no tenga que estar dependiendo de un contador. Que no tenga que estar presentando declaraciones todos los meses, sino que se hace de forma trimestral. Es decir, se flexibiliza para que este grupo de contribuyentes puedan estar a derecho a llevar adelante su actividad económica sin problema frente a la administración tributaria. Gracias, Zaira. ¿Y cuáles podríamos enumerar que son los cambios principales? Bueno, el primer cambio que tenemos que mencionar tiene que ver con las actividades. Como te decía al principio, allá en el 95-96 teníamos 10 actividades muy chiquitas, muy específicas. Durante los años se fueron incorporando algunas otras y hoy en día con este nuevo decreto, que por cierto es el decreto 43.881, se derogan los que tenemos hacia atrás y queda solamente ese vigente. Entonces, con este que tenemos vigente, se nos presentan todas las actividades. Creo que tenemos una laminita donde podemos ver la Marjorie. Exacto. Entonces, ahí podemos ver cuáles son las actividades que hoy por hoy o a partir del 1 de marzo van a estar habilitadas. Las que están en color azul son las que hemos tenido tradicionalmente y las que tenemos en color amarillo son las que traen alguna, digamos, innovación o que se introducen a este régimen. En el comercio minorista tenemos todos aquellos que vendan producto directamente a consumidor final. Bares, cantinas, tabernas y similares es algo que ha estado desde el día 1. Elaboración y venta de comidas y bebidas fue algo que se fue incorporando conforme los años. Y se introduce ahora para el 1 de marzo la elaboración y venta de todo tipo de repostería y panadería y pastelería. Esto es algo que no lo teníamos tan detallado. Si ustedes ven el cuadrito siguiente, dice panaderías, porque efectivamente la panadería sí ha estado incluida en el régimen simplificado, pero aquí más bien nos están incluyendo no al que tiene una panadería formal, sino aquel que hace repostería y pastelería, ¿verdad? Estas típicas personas que vemos con un rotulito en su casa o el que hace queques en el pueblo, ¿verdad? Que normalmente no están inscritas como una panadería.
Con los cuadritos amarillos encontramos también como novedoso que se involucran ahora los viveros. Los viveros no los teníamos en ningún momento, estuvieron por acá. Ahora se forman parte del régimen simplificado, siempre y cuando estemos hablando de viveros que tienen a la venta plantas que no son venta de almácigos, ¿verdad? No es que tenemos el almácigo de matitas de café, porque ya eso estaría entrando en otro régimen. Aquí son los viveros comunes y corrientes que estamos acostumbrados a ver. Después tenemos fabricación artesanal de calzado, maletas, bolsos y similares. Alguien podría pensar que este no es nuevo porque ya teníamos la fabricación artesanal de calzado. Lo que pasa es que nos agregan actividades, ¿verdad? La fabricación de las maletas, de los bolsos, de productos similares, así como la reparación de estos productos no estaban antes incluidos. Así que por ahí se abre el espacio. También se incluye la elaboración de artesanías y obras de arte, así como su restauración. Eso es muy interesante porque nunca se había considerado la obra de arte. Y cuando estamos hablando del régimen simplificado, siempre pensamos en pequeños eh, comerciantes o en pequeños contribuyentes y podríamos estar en presencia de alguien que hace una obra de arte que puede costar miles de millones, ¿verdad? Entonces sí nos ponen una limitación y es que la venta de esa obra de arte no puede tener un valor superior al 50% de un salario base, o sea, no puede superar más de 226,000 colones por ahí. El siguiente cuadrito amarillo dice confección de productos textiles para personas y su reparación, y a la par el de confección productos textiles y accesorios para mascotas. Es decir, que la confección de productos textiles para personas o para mascotas entra en esta clasificación, ¿verdad? Es una de esas actividades que se ha visto en los últimos años que ha tomado relevancia. También tenemos servicios de serigrafía y servicio de sublimación. Entonces, la serigrafía es algo que se hace manual cuando trasladamos con el stencil o con el estarcido, trasladamos una figura a puede ser textil o puede ser cualquier otro tipo de producto, madera, barro, lo que sea, pero se hace de forma manual. Mientras que la sublimación es cuando utilizamos ya máquinas que por medio de láser nos hacen la sublimación. Así que tenemos bastantes actividades que habían quedado por fuera y que ahora forman parte de este régimen. Qué bueno repasar todas estas, porque aquí estamos viendo temas que tienen que ver muchísimo con confección artesanal, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Hay un límite, monetariamente hablando, hay un límite de ¿cómo se llama?, de ganancias que te permiten ser de este régimen? Ok, sí tenemos que considerar algunas limitaciones que están relacionadas con el dinero, que forman parte de los requisitos. Entonces, tal vez este que acabamos de ver es el primer requisito, estar en una de esas actividades. El segundo requisito tiene que ver con la cantidad de compras que alguien hace en este régimen, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la señora que tiene la venta de repostería. Ella tiene que ir guardando todos sus comprobantes de las compras que utiliza para poder generar este producto, porque este régimen establece que una persona en el régimen simplificado no puede tener compras superiores a 186 salarios base, ¿verdad? Entonces, eso está haciendo hoy en día alrededor de 85 millones, 85, 86 millones de colones al año. Si una persona se dedica a las actividades que vimos en los cuadritos, pero sus compras anuales exceden este monto, entonces no puede entrar en el régimen, porque ya estaría incumpliendo uno de los requisitos. También ocurre que se considera requisito que el activo, ¿verdad?, los bienes que tiene la persona o la empresa para producir lo que va a vender, es decir, sus activos no deben de superar los 350 salarios base. Eso es alrededor de 161, 162 millones de colones. Y aquí tal vez hago una aclaración, Marjorie, porque estamos hablando de activos utilizados en la generación de lo que yo vendo, ¿verdad? Pensemos en el ejemplo que estoy utilizando de la señora que hace repostería. Ella tiene que saber cuánto cuesta su batidora, cuánto cuesta su horno, cuánto cuesta el equipo que ella utiliza como activo para producir la repostería. Pero si ella tiene, por ejemplo, una finquita en Atenas, eso es un activo, pero no lo vamos a considerar para esta actividad porque no es un activo que se utilice en la generación de su repostería. Entonces aquí tenemos que tener claro cuál es esa división. Y después, digamos que esos dos requisitos van ligados al dinero, pero hay dos más.
uno tiene que ver con la cantidad de empleados, ¿verdad? Se establece como máximo 5 personas que trabajen en la actividad. No podemos tener, si tenemos ya 6, tenemos que salirnos del régimen porque estamos incumpliendo. Y el otro requisito sería respecto a los locales. Solamente se permite un local comercial por contribuyente. Entonces, si yo soy contribuyente y tengo un bazar, pero también me quiero poner una floristería y quiero ponerlos en el régimen simplificado, puedo hacerlo siempre que los tenga en el mismo local comercial. Pero mientras ya yo separe los locales, incumplo el requisito y debo de ingresar al régimen tradicional. Eso quiere decir que si tengo un restaurante y me amplié a 2 locales, ya, ahí, ¿verdad? Es que vamos a ver, si tenés un restaurante y simplemente lo amplío y ahora estoy alquilando 2 locales, pero es el mismo restaurante, no pasa nada. El problema sería que alquiles un local donde tenés el restaurante y al frente, en el otro local que es independiente, pongo una floristería o pongo una, ¿verdad? Ahí ya tengo 2 locales que no me conforman una unidad de negocio, sino 2 unidades y eso es lo que no es permitido. Antes de ver los comentarios, porque tenemos 3 consultas. Nada más paso a recordarles que justamente sobre este tema, la licenciada Mora estará dando un taller el próximo 23 de febrero de 6 a 9 y pueden, por favor, si quieren inscribirse, 87 81 47 83 o capacitaciones@seminariosdeactualidad.com. También les recuerdo que este 22 tenemos el que está a cargo de Mauricio Berrocal, cómo elaborar la declaración de renta correctamente, en la tarde también de 6 a 9 y pueden entrar a seminariosdeactualidad.com y ver todo lo que viene para estos días. Veamos entonces lo que nos están preguntando. La primera consulta es de don Marvin Vallejos. Dice, buenas tardes, un contribuyente está en régimen tradicional de renta. ¿Se puede pasar al régimen simplificado más adelante y volverse a pasar al régimen tradicional de renta? Claro que sí, don Marvin. El régimen simplificado, primero, y es importante recordarlo, es un régimen voluntario. Entonces, si yo reviso que cumplo la actividad y cumplo los requisitos, yo de forma voluntaria puedo salirme del régimen tradicional y pasarme al simplificado. Ahora, estoy en el simplificado, comienzo a disfrutar los beneficios y de repente me doy cuenta que ya voy a incumplir un requisito, entonces nuevamente me devuelvo al régimen tradicional. Yo solamente puedo estar ahí mientras esté cumpliendo los requisitos, pero sí es posible trasladarme de un régimen al otro. Ahora, aquí hay que tener cuidado, Marjorie, y don Marvin, porque si yo estoy en el ordinario, puedo trasladarme al régimen simplificado, lo hago, me mantengo bien y luego me doy cuenta que ya incumplí un requisito y no me regreso al régimen tradicional, tributación puede hacerlo de oficio y podría aplicarme sanciones, ¿verdad? Entonces es importante que sea el contribuyente el que esté atento. Y algo importante también, don Marvin, es que cuando uno va a hacer este traslado, el régimen simplificado se maneja por trimestres, ¿verdad? Entonces por ejemplo, yo hoy me doy cuenta que voy a necesitar 7 empleados, que ya no puedo con 5. Entonces, hoy me doy cuenta que voy a incumplir un requisito. Lleno mi D140 de modificación de datos diciendo que me voy a trasladar al régimen ordinario. Esa modificación de datos entra a surtir efectos hasta que inicie el siguiente trimestre. Entonces, aunque yo lo haga hoy, que estamos en febrero, el primer trimestre es enero, febrero y marzo. O sea que hasta el 1 de abril entraría a regir ese cambio. Es algo que hay que tener cuidado cuando hacemos el traslado de un régimen al otro. Tener claro que no es el día que yo me inscribo, sino el primer día del siguiente trimestre el que ya entra a regir el cambio. Perfecto, tenemos otra consulta de José Delgado. La actividad de crianza y venta de ganado en subasta pertenecen al régimen simplificado. En el decreto de régimen simplificado no aparece esta actividad, ¿verdad? Solamente las que yo les presenté al inicio son las que están autorizadas para el régimen simplificado. Y Gloria Barrantes, y creo que también doña Carmen por acá, dice, me repite el monto anual de las compras para el régimen simplificado, muy importante. Claro, claro. En el caso de las compras, el régimen simplificado establece 186 salarios base. Hoy en día tenemos el salario base en 462.200. Eso significa que las compras no pueden exceder de 85.969.200, ¿verdad? Ahora, algo importante es que este decreto sí aclara que esas compras anuales son de enero a diciembre.
Pero entonces, si yo ingresé en el régimen en marzo, que antes pasaba, la gente entraba, por ejemplo, en marzo y iban a empezar a contar 12 meses a partir de marzo. Ahora no puede ser así, sino que solo de enero a diciembre la totalidad de compras no pueden exceder ese valor. Marjorie, estamos sin audio, no te oímos. Estás Perdón, muteada, ahora perdón. sí. Don Michael Loaiza, que pregunta que si el catering service está también incluido. Sí, don Michael, fíjese que tenemos un cuadrito que dice elaboración de bebidas y alimentos. Antes no teníamos claramente identificado si el catering se podía incluir en este servicio o no, y siempre era una duda que quedaba. En el decreto, en el artículo 2 del decreto, se aclara qué considera la administración cada una de estas actividades. Y en alimentación o en elaboración de bebidas y alimentos se establece que se puede dar el servicio de catering, que eso es algo muy bueno porque antes no lo teníamos. Ya para ir cerrando, porque ya nos pasamos del tiempo, nos pregunta doña Carmen el número, me parece que es para el tema del taller con la licenciada Mora, es el 8781 4783, 8781 4783. Y Marjorie, si no, perdón ajá, que te interrumpa, nada más iba a decirles, si están interesados en conocer del régimen, yo les recomiendo el curso, porque ahí vamos a profundizar en cada uno de estos temas, pero además vamos a revisar el tema de cómo calcular los impuestos, de cuándo presentar las declaraciones y cositas que no nos da tiempo de ver aquí, pero que si pertenecen al régimen se los recomiendo porque van a aprender mucho. yo también les recomiendo, la verdad es que uno aprende montones en los seminarios y por supuesto vale la pena. Zaira, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado este ratito, que nos pasamos un poquito, pero yo creo que valía la pena también por todas las consultas. A cada uno de ustedes que nos acompañan siempre, un abrazo, espero que tengan una excelente semana y nos vemos de hoy en 8. Buenas tardes. Buenas tardes.